¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Te Bienvenido pido, a la sección de vivo de libros para educadores. Después de renegar un poco, pero ya estamos. muchas gracias. Te pido disculpas por la demora, pero tuve que cambiar de lugar. Desde ya te agradezco tu generosidad y tu tiempo para hacer esta entrevista, porque además sé que tu agenda no es nada fácil, así que realmente lo valoro muchísimo. No, No me gracias quiero a demorar para que empecemos, porque quiero hacerte muchísimas preguntas, así que te voy a presentar y arrancamos. Y va a ser una presentación reducida porque Jordán, le cuento a la gente, tiene un currículum impresionante, en serio, al punto de que si uno lo lee y después lo conoce, se da cuenta de que, o sea, no puede creer que sea tan joven. Así que más o bueno, voy a menos. nombrar algunas cosas del currículum. Jordán es doctor en psicología por la Universidad del Salvador, es pedagogo y esto abarca muchas cosas porque es profesor, investigador, escritor de temas relacionados con la enseñanza. Fundó y es director general de un colegio que tiene 3 niveles en Paraná que se llama El Madero. También participó, organizó y dictó muchos seminarios, jornadas y cursos. Es presidente, miembro y colaborador de distintas instituciones. También es consultor, auditor y asesor de recursos humanos en diferentes empresas e instituciones. Es psicólogo clínico y escribió al menos 7 libros y otras revistas, también numerosos artículos y prólogos de otras publicaciones. Y el libro del cual vamos a hablar hoy, sobre el que le voy a preguntar, es este, que se llama Psicología de la Niñez, Misterios y Falacias. Es un libro excelente, es muy ameno de leer y trata distintos temas muy interesantes. Así que sobre algunos de esos temas te voy a preguntar ahora. Bueno, En el inicio del no libro, me ¿cómo? comprometo, no me comprometo a poder responderte a todas las preguntas, pero las voy a escuchar con todo gusto y las que sepa te las responderé. Buenísimo. En el inicio del libro vos hablás de la niñez como una etapa de la vida y decís que la niñez como etapa de la vida es una tarea y una promesa a la vez. ¿Y a qué te referís con eso? ¿Por qué la niñez es una tarea y por qué es una promesa? Sí, sí, en general, cuando uno estudia determinadas realidades en general de la psicología, podríamos decir, un ejercicio que a veces conviene hacer es tratar de verlo desde lo más arriba posible. O sea, tratar de no sumergirse rápidamente, sino tratar de, no digo de ver el problema, porque hablar de la niñez, si ya lo definimos como problema, está mal planteado, sino ver ese misterio, esa realidad, desde, primero, si se pudiera, desde lo más alto. Entonces, cuando uno lo ve como a la niñez en el contexto de toda la existencia, y por eso, discúlpame si tal vez digo algo obvio para justificar esto de que sea promesa y tarea, eh, es porque, y empiezo al revés, por la promesa, no por la tarea. Digo, hay pocas, posiblemente hay pocas experiencias en la vida más hondas y más misteriosas que tener un hijo, un niño recién nacido en los brazos. Porque si algo se pasa entre tantas cosas en el alma de quien está ante esa situación, es justamente esa pregunta, ¿no? De que, ¿qué será de este niño que acaba de nacer? Es como si uno se imagina tantas posibilidades, es como si una vida, si bien por supuesto que empezó en la concepción, pero como si al salir al mundo ya el reloj empezara a correr, a marchar, y uno se pregunta qué será de él. Es decir, es esperable que crezca, que pase el tiempo, pero es como si todo lo que uno pueda pensar en esos minutos post-parto es todo potencial, ¿no? Como si un niño recién nacido fuera casi todo potencia y todavía nada en cuanto al desarrollo, digamos, más allá de su dignidad, pero en cuanto al desarrollo, si no hubiese nada todavía casi en acto, es todo eh, en realidad es toda una promesa de tantas, pero tantas cosas que potencialmente serán de su vida. Entonces, hay una promesa, a la luz de la vida es como un misterio este primer tiempo de nuestra novela, que es nuestra propia vida. Y claro, yo al decir tarea, es porque pensaba que inevitablemente esa promesa se cruza con esto que también es tan misterioso, que es que al preguntarse qué será de su vida, también uno se está preguntando por
por su libertad, o sea, ¿qué querrá hacer este nuevo ser? ¿Qué hará de su vida? ¿Será fiel a su vocación? Eh, ¿Crecerá en la virtud? ¿Querrá perfeccionarse? ¿Será feliz? Pero también se cruza con las libertades de quienes van a empezar a rodearlo, empezando por los padres. Porque en eso el niño se distingue justamente de los demás seres, podríamos decir vivos y no vivos que hay en la... Nadie cuando le llevan una mesa a la casa se pregunta qué será de la mesa o qué tendré que hacer con ella, porque tendré que usarla y nada más. O incluso con un animal, a lo sumo habrá que adiestrarlo, pero nadie diría, ojalá el día de mañana reflexione, crezca en la virtud, digamos, hablando de un perro. En cambio, con un niño, al pensar en la tarea, ya debemos pensar en qué haremos como educadores, o sea, cómo haremos, qué medios como cooperadores de Dios podremos poner para que llegue ese niño a la mayor expresión posible de su ser, o sea, que haga de sus capacidades, las ensanche al máximo, y eso dependerá en gran parte de lo que los educadores, insisto, empezando por los padres y empezando desde el mismísimo momento de la concepción, ¿qué harán por él? ¿No? Es como si fuera un desafío. Seguramente algunos de los que escucharán la entrevista habrán tenido esa experiencia y otros no, de tener un niño recién nacido en brazos, pero estas dos cosas se cruzan hasta vivencialmente de una forma tan honda, el misterio de pensar qué será, y por otro el decir, bueno, que Dios nos dé la gracia de poder colaborar en eso que podrá llegar a ser, y que bueno, que asumamos con mucha fuerza esa tarea. Buenísimo. Eso es lo que intentaba querer decir con estas dos expresiones, ¿no? De promesa y de tarea. Sí, y la verdad que es cierto, yo nunca lo había leído ni escuchado, así que cuando lo leí, lo que escribiste me pareció que realmente era así que es genial. Y en el libro vos también planteás algo que muchas veces nos olvidamos, que el niño no es un hombre en miniatura. Entonces yo quería preguntarte qué implica para el niño crecer y madurar. Claro, sí, porque con la psicología del niño hay varios riesgos, pero podríamos decir que algo que sintetizaría todos los riesgos es hacer del niño una caricatura, o sea, caricaturizar, que en definitiva es no entenderlo y en muchos casos suele ser el sucumbir a ciertas cuestiones ideológicas que no responden a la realidad, y a veces ni siquiera a la realidad más cotidiana y más concreta de quien puede estar en contacto diario con un niño. Entonces, existe el riesgo de creer de que la manera de entender al niño es como si consistiera en captar cuál es la psicología del adulto y a todo eso restarle un 50%, un 60%, un 70%, es decir, achicarlo y manejarlos con las mismas categorías antropológicas. Y es muy delicado porque, por supuesto que el niño cuando crece es él mismo, pero no es lo mismo. Hay características que son muy propias de la niñez, que variarán y se distinguirán de la adolescencia, de la juventud, de la adultez, de la vejez. Y de hecho en muchos casos, justamente la madurez consiste en asumir correctamente, asumir sanamente aquellas cosas que nosotros tenemos de niño. Y justamente vos me decías, bueno, Pri, ¿en qué se distingue más? Bueno, un riesgo de no madurar, o podríamos decir hay dos riesgos de no madurar en este aspecto, que es, por un lado, no ser capaz de hacer crecer esas potencias y hacerlas según categoría ya del adulto, porque si uno tiene 30 años, hay ciertas vivencias y ciertas cosas que deben ir como ir captándose y dándoles un sentido mayor y distinto y más completo del que tuvieron en su primer tiempo. Es decir, asumirlos, tener un señorío espiritual sobre eso que nos pasó. Pero suele pasar también de que se cree que de alguna manera conservarlo de niño es replicarlo casi mecánicamente aún siendo adulto. Y me parece que en eso suele pasar, por ejemplo, con el tema de la inocencia.
se cree que ser inocente es como trasplantar mecánicamente esa hermosa faceta que tan celosamente nuestro Señor advertía sobre su posible perversión, pero la inocencia del adulto no es un trasplante mecánico, porque en todo caso eso se va a terminar llamando ingenuidad, torpeza, imprudencia. La inocencia del niño debe, por supuesto, después de estar como tamizada, yo diría hasta golpeada, si se quiere, por los reveses de la realidad y por el mundo en cuanto, bueno, la experiencia de vida a la que estamos sujetos. Y bueno, sí, por supuesto, decantada, que es una verdadera inocencia, pero que, insisto, no es una réplica, una fotocopia. Claro. Hay que tener cuidado de interpretar al niño con categorías de adultos, porque además, eso que yo intentaba plantear como cuestión metodológica al principio, suele pasar también. Es verdad que la psicología tiene la ventaja de que el sujeto y el objeto coinciden, porque estudiamos al hombre y nosotros somos hombres. Y en algún sentido, esa vivencia es una cierta ventaja, porque sería muy difícil explicar, por ejemplo, los afectos, los recuerdos, la conducta, si estuviéramos describiéndolo sin tener la menor idea, sin ninguna captación de en qué consiste en el hombre eso. Pero en el caso de la niñez, eso que es una cierta ventaja metodológica, que es que coincida el sujeto y el objeto, en realidad se convierte en un riesgo, porque justamente cuando nosotros crecemos, solemos olvidarnos de aquellas cosas que conforman el corazón del niño. Por eso yo creo que poder conservarlo y poder recordarlo y poder tener alguna captación empática es una gracia que puede hacer mucho bien porque, bueno, en particular a los educadores. Es hermoso ver cuando uno ve que un educador capta ese mundo del niño y lo capta realmente desde adentro y es capaz de jugar con él, escucharlo, meterse en sus problemas, meterse en su realidad. Pero existe el riesgo de que no sea un mundo ajeno, porque, por ejemplo, hayamos madurado, y a veces madurado en el mal sentido, es decir, perdimos aquellas cualidades que de niño debíamos conservar y asumir. Claro. La verdad que todo ese tema es buenísimo, aparte es muy importante que lo tengamos en cuenta, que lo refresquemos, que volvamos a leer, que volvamos a profundizar, porque nos olvidamos muy fácil de todo eso que vos venís diciendo. Así que sí, me parece un tema, uno de los temas fundamentales si queremos tomarnos en serio, educar a los niños teniendo en cuenta su psicología. Sí, hay una cuestión entre tantas, ¿no? Pero en la comparación entre el niño y el adulto, que a veces se suele olvidar, que está vinculada podríamos decir, a la seriedad, que es justamente una de las tantas antinomias que uno, sin darse cuenta, las plantea que son falsas. Uno cree que el mundo del niño es el mundo de lo superficial, yo diría, de lo de poca entidad, de lo no serio, y que, entre otras cosas, madurar es, bueno, acartonarse un poco en el sentido de mantener una solemnidad y una seriedad en lo cual a todos le veamos el lado, su parte del disgusto y de las preocupaciones. Y justamente eso se ve en esta antinomia, entonces como que el juego es casi lo sonso, el juego es lo sonso, y lo serio es el trabajo. Lo importante es el trabajo, y en realidad nosotros maduraríamos muchísimo como adultos si conserváramos la seriedad, como decía hasta el mismísimo Nietzsche, que si conserváramos la seriedad que teníamos cuando jugábamos. Y si aparte como adultos mantuviéramos esas cualidades tan profundamente educativas que forman parte del juego. Yo no me gusta dar anécdotas personales, pero justo esta es muy gráfica y muy fresca. Ayer o antes de ayer, mis dos hijas más chicas todavía estaban desayunando y estaban mirando dibujitos y yo me tenía que ir a trabajar. Y en el apuro y les pregunto, ¿pero ustedes se creen que lo más importante que hay en la vida es mirar dibujitos? Y me miraron como diciéndome, sí, la verdad que sí.
Y claro, y yo como un tonto, ¿qué esperaba? Que me digan, no, sí, lo importante es ver a cuánto está el dólar blue o qué pasa con el tema de las pymes. Y es lógico, sí, y lo importante que tenían en el día era ver los dibujitos a la mañana. Pero eso realmente es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante. También en el libro vos dedicás un capítulo a hablar del niño como sujeto de conocimiento. ¿Cómo podemos ayudar al desarrollo de la inteligencia del niño y en qué consiste que el niño crezca en conocimiento? Sí, y mirá, esa pregunta, Magdalena, es una pregunta, en algún sentido, bueno, es compleja en cuanto a que habría muchos tópicos que verlo. Por lo pronto, para no, en lo posible, para decirte algo, reducirlo a 2 o 3 categorías fundamentales y que sean, de alguna manera, en lo posible, claves explicativas. Yo te diría, primero, justamente a nosotros nos cuesta por ahí entender el tema del conocimiento del niño porque hay un modo de conocimiento que es distinto en el modo de conocimiento, porque el niño tiene una tremenda, una gigantesca intuición, una captación sin razonar. Ahora, claro, por eso uno dice, bueno, pero esto es bueno, es malo. No, no, el niño conoce así. Primero, el niño capta, intuye, ve, no razona. Y algo más que eso todavía, cuando capta, cuando intuye, lo hace paradójicamente, como es el modo más real y más sano del conocimiento humano, que es que lo hace con su intelecto, pero lo hace con sus afectos y con su corazón, que en realidad es el conocimiento afectivo. Cuando el mismo Santo Tomás dice, bueno, cuando uno cree que va a haber un planteo racional, abstracto, no, el conocimiento es un conocimiento hasta cordial, por eso se vincula mucho el conocimiento con el saboreo de las cosas. Entonces el niño tiene una captación afectiva de las cosas, o sea, va al núcleo, a la esencia, lo capta, pero en esa captación está en realidad ratificada, sellada por lo que es el hecho en sí. Por eso al niño, en algún aspecto, digamos, si se entiende en un marco, esto que voy a decir, al niño es a veces difícil, en este sentido, es difícil engañarlo, porque el niño ve, y él dice lo que ve, lo que capta, independientemente de lo que uno le quiera, este, lo que uno quiera armar logísticamente. O sea, porque, por ejemplo, el niño es un gran decodificador, captador del clima afectivo, o sea, de una mirada, de un silencio, de un temor que está ahí dando vueltas. Entonces, eso por un lado. Eh, si vos me decís, bueno, ¿en qué consiste entonces educarlo? Bueno, a medida que crezca, sí, tendrá que aprender a ir pasando de la intuición a, entre otras cosas, a tener un cierto pensamiento crítico, a ir desarrollando progresivamente ciertos hábitos que lisa y llanamente lo ayuden a aprender a pensar. Pero con 2 aclaraciones que son justamente por eso las que me parece que no debemos perder como adultos, porque no consiste en eso madurar intelectualmente. Las 2 aclaraciones son que no se pierda esa sana intuición, porque a nosotros el racionalismo nos hace creer de que lo verdadero y lo que tiene carácter, digamos, fuerte en el tema gnosiológico es lo que razonamos y enganchamos silogismos y entonces todo lo demás no tiene como valor. Entonces la intuición, la poesía, el arte, la mística, no, si eso no es fruto de un cierto desarrollo y algo que haya pasado el canon silogístico, y en realidad no es así, porque nuestra alma sigue respirando de todas aquellas cosas que son más bien intuitivas. Y segundo, algo que es hermoso contrastar en los niños es que el conocimiento de esa realidad debe seguir teniendo esta docilidad, esta humildad ante aquellas cosas que no nos muestra los ojos de
de alguna manera los ojos físicos, o sea que no todo lo que existe es lo que se ve físicamente. Esto al adulto le cuesta muchísimo entender que en un juguete, en el niño, hay 1000 historias cruzándose. O sea, uno ve el juguete, ve lo que el juguete costó, si estaba de oferta o no, y si se rompió, y si es de plástico o de... Y en el niño, en ese juguete, hay una lucha del bien contra el mal, hay dragones, hay princesas, hay una historia, eh, hay todo un mundo en el cual está sumergido, hay como ángeles jugando con él. Y esto no es porque uno lo diga en una especie de afán novelístico, sino alcanza ¿con qué? Con ver cómo juegan los niños. Que un niño pueda estar en un rincón sentado jugando con con una pelota y con un autito, y que dos amiguitas estén con unas muñecas y con una cocina. Y con eso arman un hogar, una historia y Sí, disfrutan. Pero bueno, sí, por eso claro, digo, sí. el tema, sí, a veces no se entiende el desarrollo intelectual del niño. El niño intuye, tiene que, a medida que crezca, aprender a razonar, pero que ojalá nunca nosotros perdamos el sentido de que el conocimiento no es principalmente para adaptarnos al medio, como dice la psicología. El Claro. conocimiento, nuestra inteligencia está creada instrumentalmente y entre otras cosas, sí, para solucionar cuestiones prácticas, pero estamos hechos y nuestra inteligencia está hecha para estar cara a cara con la realidad. Y estar cara a cara con la realidad es saber seguir viendo a nuestro ángel de la guarda, a Dios a quien no vemos directamente, y a tantas cosas más que son símbolos de cosas que no vemos. Y eso ojalá lo mantengamos siempre. Sí, es buenísimo. Jordán, ¿y esto que venís diciendo de la inteligencia tiene alguna relación con lo que la psicología moderna promueve cuando habla de inteligencias múltiples, inteligencia emocional, coeficiente intelectual? Sí, sí, tiene que ver. Primero, la psicología, que en algún sentido, bueno, a veces puede parecer como despectivo cuando uno se queja a veces de los parámetros generales, ¿no?, de la psicología moderna. Lo que pasa es que, por supuesto que hay siempre aportes valiosos en la psicología, en los desarrollos psicológicos actuales, por ejemplo, en el tema de la inteligencia. Pero en las cuestiones de fondo, suele venir a los tumbos porque no termina de dar con las claves explicativas, por ejemplo, en este tema de la inteligencia. Durante un tiempo, bueno, se cargó mucho las tintas de que la inteligencia era, bueno, la capacidad de adaptación al medio y los mecanismos de autorregulación, por decir algo muy genérico, ¿no? Pero decir, bueno, la persona inteligente era esa, la que generaba procesos autorregulatorios. Bueno, no es solamente eso. Después, durante un tiempo, antes, durante, después de eso, eran furor, y en parte lo siguen siendo, los famosos test de inteligencia, llamados pomposamente, aparte, test de inteligencia, que en definitiva, desde luego que miden ciertas cosas, pero si algo no miden es la inteligencia así a secas, porque si una prueba de matrices progresivas y de razonamiento lógico o de atención espontánea alcanzara para medir la inteligencia, la estamos empobreciendo. Entonces, la inteligencia tampoco es un test de Raven o una... Esto que vos me preguntás de las inteligencias múltiples es porque ya hace varios años, diría varias décadas, se empezó a ver que en realidad la manifestación de la inteligencia, o la inteligencia estaba presente, no solo en la adaptación al medio o en una capacidad de razonamiento, lo cual en ese sentido, bueno, en buena hora, porque desde ya que nuestra actividad espiritual, es decir, intelectual, se demuestra en la capacidad de razonamiento matemático, en la captación artística, aún más que nos pese a algunos que somos un tronco móvil, en lo que le llama la inteligencia corporal, es decir, hay toda una clasificación. Lo que pasa es que, ¿qué sería? En definitiva, esos son distintas manifestaciones del señorío de nuestra inteligencia sobre todas nuestras operaciones, al menos sobre las que nuestra inteligencia tiene, o nuestra alma espiritual,
tiene algún tipo de intervención, porque están los famosos actos del hombre sobre los cuales yo, por más que piense, los procesos metabólicos del hueso, por ejemplo, no puedo influir sobre ellos desde ya. Pero hay otras cuestiones de nuestra vida que el alma espiritual tiene un cierto señorío. Lo que pasa es que, justamente como la psicología moderna viene a los tumbos, hablar de inteligencias múltiples ya confunde, porque si hay múltiples inteligencias en nuestra alma, quiere decir que hay múltiples personas, o hay mucho yo en un solo yo, porque lo que da el principio de unidad es el espíritu, y el espíritu es principalmente inteligencia y voluntad. Entonces, genera toda una confusión, pero que, insisto, es porque la psicología no parte de claves que permiten tomar los nuevos descubrimientos sin algunas cuestiones antropológicas que son básicas. Claro. Así que sí, las inteligencias múltiples un poco es eso, desde el punto de vista empírico es muy interesante, pero bueno, hay que pulirlo conceptualmente. Claro, sí, sí, es verdad. La base antropológica es fundamental, sobre todo en psicología, si no se pueden caer en errores muy graves. Y como vos decís, confunden a la mayoría de la gente. Sí, fíjate lo que vos me preguntabas recién, que también es uno de los grandes caballitos de batalla, de los grandes hitos de la psicología moderna, que es la famosa medición del coeficiente intelectual. O sea, no hay psicólogo que en su consultorio no haya dicho CI, coeficiente intelectual o capacidad intelectual, tanto, percentil, rango superior, inferior. Bueno, y lo hacemos con una seguridad clínica. Ahora, fíjate, primero, en sí mismo, si nos remitimos con rigor, ya de por sí son términos incompatibles, porque la medición de la inteligencia no es posible, porque la inteligencia como tal es una potencia espiritual, y lo espiritual es inmaterial, y lo que no tiene materia no puede medirse. Con lo cual, si nos remitimos estrictamente a los términos, hay un problema porque lo intelectual no puede medirse. Ahora, si empezamos a ver, por supuesto, operaciones que están vinculadas al proceso de conocimiento y que pueden desagregarse, los que estamos, yo hace 20 años que trabajo en un gabinete para una escuela de chicos discapacitados, sí, por supuesto, uno puede medir lo que podríamos llamar dispositivos básicos de aprendizaje o condiciones pedagógicas, psicofísicas. Bueno, está bien, sí, se puede medir, a ver si ese niño, cómo está en su maduración visomotriz, en la atención espontánea, en el razonamiento lógico, en la organización espacial, en la motricidad fina. Ahora, de ahí a decir, bueno, ahora con esto medí la inteligencia es un poco ambicioso. Claro, claro. Además, te insisto, por más que parezca conceptual, es algo muy cotidiano, aún midiendo todos estos dispositivos básicos del aprendizaje, nuestra inteligencia se cualifica en su, o sea, le da el tenor de su calidad por otras operaciones que no están vinculadas por ejemplo, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque, insisto, una persona que, por ejemplo, tiene una cierta afinidad artística, bueno, es un indicador profundísimo de nuestra vida de la inteligencia. Ahora, ¿cómo se mide eso? Si vamos al caso. Ahora, por eso digo, que una persona sea capaz de ver en una rosa concreta que tiene en su casa y que tiene un color determinado, pero que sea capaz de captar la belleza universal de la flor y ser capaz de captar en esa rosa la esencia de la delicadeza, la esencia de la armonía y tantas cosas más. Eso, vaya si no es una operación profundamente espiritual e intelectual. Ahora, ¿cómo se mide eso? Sentándolo a hacer una planilla con 50 cuadritos a ver si completa, cuántos completa bien y cuántos mal. No es tan sencillo, digamos, es un poco ambicioso hablar de medición del coeficiente intelectual. Claro, claro, es cierto. Y después de la inteligencia, vos en el libro hablás de la percepción del niño. Y
¿Cómo percibe el niño o qué percibe? Y bueno, en principio lo que percibe, esto está unido a lo anterior. El niño percibe básicamente intuyendo. Y los razonamientos incluso que hace son muy incipientes, pero tienen justamente una cierta pureza lógica, pero no porque ya sea un gran razonador silogístico, sino porque esa pureza lógica viene por una cierta simplicidad de orden más bien afectivo, es decir, lo que capta no es la idea conceptual abstracta, sino que es el hecho completo. Y entonces en ese hecho completo ya está adentro, en el corazón de eso está la idea. Entonces, por ejemplo, no sé, tal vez el niño crezca con determinados hábitos o en su alma vaya acuñando la idea de piedad y de oración, pero no porque leyó a Rollo Marín o algún tratado tomista, sino porque fue viendo la valoración y la organización familiar con el cual en la vida del hogar se generaba el momento de la oración de la noche o el Santo Rosario o cualquier acto de piedad. Y aparte, en la percepción, por eso yo decía recién que alguien me podría objetar y decir, bueno, pero eh, no, en realidad al niño es fácil engañarlo, no es difícil. Bueno, claro, hay una aclaración más, o una de tantas, pero una que amplía un poquito esto. Es cierto que el niño cuando percibe, justamente percibe el mundo como niño. Y percibirlo como niño quiere decir que lo percibe desde abajo. Si alguna vez, entre otras cosas, quisiéramos ver cómo ve el niño el mundo, bueno, habría que caminar durante un mes o andar arrodillado, menos que eso, y uno vería. ¿Y cuál es la principal característica en esa percepción del niño? Es el contraste que hay con el adulto. El niño al adulto lo ve siempre justamente desde abajo y el adulto tiene un peso afectivo y tiene un peso de verdad en lo que le dice al niño, que en el niño genera una credibilidad a priori, pero afectiva, porque el que induce, el que lleva al niño en el mundo es el adulto. Por eso que tiene tanto peso lo que y tanta influencia lo que el adulto hace, no estoy diciendo solo lo que le dice, que no es poco, pero lo que hace. Y yo creo que en parte me parece que ese también es parte de la justificación o de la explicación antropológica, psicológica con la cual Cristo es tan celoso y tan fuerte para advertir a los que escandalizan a los niños, ¿no? Porque hay una indefensión del niño que lo expone digamos, a las experiencias más hermosas y más hondas que durarán toda su vida, y también a la inversa. Lo expone a vivir en un mundo no solo de escándalos, sino de todo tipo de dificultades afectivas y de malos recuerdos, o incluso justamente de errores doctrinarios de vida. Sí, porque un niño que creció toda su vida con algún concepto que aparte lo constataba diariamente, y después, bueno, va a tener que tener una gracia especial y una ejercitación particular para poder ir modificándola, ¿no? Eso creo que no hay que ser determinista, pero no hay ninguna duda, que la huella que queda en nuestra alma a todo nivel de nuestros primeros años es hondísima, hondísima. Realmente, súper responsabilidad para nosotros. Como vos decías, además que el niño piensa como ve las cosas, entonces el ejemplo es importantísimo para esa huella que queda en el alma del niño, es verdad. Y tenemos que tomar Sí, conciencia de eso porque muchas veces pensamos que diciéndole es suficiente, pero lo que hacemos sin que nos demos cuenta, incluso cuando ni siquiera nos percatamos de que nos están viendo, es fundamental para los niños. sí, mirá, hay un ejemplo, a mí siempre me causa mucha gracia porque aparte muestra la madurez. Vos me preguntabas
recién por, bueno, justamente el conocimiento del niño en términos generales. Cómo el niño por un lado vive en el mundo, pero por otro de a poquito va a ir distinguiendo la cuestión, el valor simbólico de las cosas, y entre otras cosas, la cuestión de la palabra. Pero al primero está inmerso en el mundo concretísimo de lo que lo rodea, de los afectos, y más de una forma que no puede, no, las palabras no, lo que va es el clima. Cuando uno, a cierta edad, cuando son chiquitos, y el niño está buscando algo y uno le señala con el dedo dónde está, el niño no mira lo que está señalando, mira el dedo, y no hay forma de que entienda que con eso le está señalando otra cosa, y mira entusiasmado a ver el dedo, porque uno como adulto sabe que el dedo señala otra cosa, pero el niño mira la cosa, no mira aquello que yo le estoy queriendo indicar, no digo arbitrariamente, pero por un cierto crecimiento que después es obvio. O sea, el niño no mira el cartel como que lleva otra cosa, mira el cartel en sí mismo y lo valora y capta eso. Sí, de verdad que los niños son geniales. Otro tema que me encanta a mí, que tratás en el libro, es el del niño, el asombro y el misterio. ¿Qué nos puedes decir sobre estos dos temas? Y bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones que creo que hay que pedirle todos los días a Dios, de que no nos deje perder, o sea, que mantenga nuestra alma, que es las dos cosas, por supuesto que van de la mano, pero y que en el niño es tan connatural y que a veces el sistema educativo tanto, pero tanto ha ahogado, o sea, y tanto se empecina en quitar ese halo de misterio tan hermoso que el niño tiene, porque el asombro es sentirse diariamente que uno es nuevo en el mundo, o mirar con nuevos ojos cada cosa y cada día. Y en el niño justamente uno ve a diario cualquier cosa, digamos, le asombra, pero no solo le asombra, sino como en todo ve un fondo de misterio. Un niño se puede asombrar 100 veces con lo mismo en el mismo día. Si algo le gustó, lo quiere de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y el mismo cuento, y el mismo cuento, y el mismo juego, y el mismo dibujito, y la misma historia. Pero eso es porque hay en su alma una frescura que hace de que nadie se lo explicó, sino que percibe que las cosas no se agotan en el uso, ni se agotan por un contacto fortuito de una vez, sino que tienen en sí mismo como una vida permanente, un fondo inagotable. Los juegos, los cuentos, las personas, los objetos. Por eso, parte del asombro y el misterio que el niño capta es que como que a todo le da vida. O sea, tiene vida su autito, tiene vida su muñeca, tiene vida un cuento que uno le lee. O sea, el niño tiene naturalmente la certeza de que siempre, que las cosas tienen vida y que hay alguien detrás de las cosas. Y por eso que es bueno que eso se conserve. Cuando los niños se preguntan, o están más convencidos, con más naturalidad que nosotros, salen a la noche y miran las estrellas y preguntan dónde está tal, dónde está el otro. O sea, cuando alguien dice, bueno, hay tal que te está mirando, y salen a ver si encuentran la misma estrella y si hoy se habrá acordado de salir a mirar, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo real? De que justamente hay alguien o quienes cuidan, y los ángeles, y Dios, o es real y maduro creer de que no, que las estrellas, no hay nadie que me vea si yo no lo estoy comprobando, y que si mientras no lo demuestre. O sea, en definitiva, por ejemplo, la comunión de los santos, en gran parte, no es una certeza de que hay una unión, una comunicación de alguna manera, entre seres espirituales. Bueno, le es más natural al niño eso que al adulto, ¿no? Que creemos a veces que madurar es renegar y desconfiar de aquellas cosas que, bueno, yo las creía por fe, porque me obligaban a repetirlo, pero ahora no, ahora creo solo en lo que veo. Lo cual es ridículo, porque no se sostiene ni 5 minutos. Nadie de nosotros cree solo en lo que ve,
si no, ni siquiera prenderíamos la luz porque tendríamos que ver primero cómo es el mecanismo por el cual no me voy a electrocutar. Y lo prendo confiando en que el que lo hizo bien y no se sostiene, digamos. Pero bueno, así somos con la falsa madurez. Hablando de cuentos y juegos, vos en el cuarto capítulo dedicás todo ese capítulo a hablar del niño, los juegos y los cuentos. Y exponés cómo se fueron degradando los cuentos infantiles y cómo se los usa con un pésimo criterio pedagógico, y lo mismo que los juegos, y das las cualidades o características que son valiosas y las que realmente tenemos que, o deberían tener los juegos y los cuentos. Y yo te quería preguntar, ¿cuáles son esas desnaturalizaciones que se hicieron y qué es lo que en verdad tenemos que valorar y rescatar de los cuentos y de los juegos? Sí, yo diría, a ver, principalmente dos cosas que los cuentos y los juegos han padecido terriblemente y progresivamente. Pero la primera es justamente por una falsa concepción del alma infantil de que los juegos y los cuentos sean más cotidianos, que reflejen la realidad en el peor de los sentidos, más funcional y ordinaria que el niño tiene, que sean más de mundo. ¿Pero por qué? Es un criterio pésimo. Porque justamente, claro, si nuestra vida consiste en adaptarnos a las condiciones funcionales y en eso empieza y termina nuestra vida, desde ya que habrá que adaptar toda la tarea educativa y toda la didáctica a que el niño se adapte. Que es otra falacia, porque si hay algo que no identifica al ser humano en términos generales, es que estamos hechos para adaptarnos. Pero bueno, eso, si después tenemos tiempo, vale la pena, lo charlamos, pero no estamos hechos para adaptarnos, o para una cierta homeostasis. Entonces, se ha bajado el horizonte de los cuentos. O sea, el cuento, claro, se ve con malos ojos de que sea del rey que va a la guerra y de los buenos contra los malos y los buenos que empiezan perdiendo y terminan ganando y que tantísimas cosas más de honor, de gloria, de heroísmo, de belleza, de amor, de fidelidad. Porque se cree de que, bueno, no, que eso los aísla del mundo. No, en realidad los mete más de lleno en el mundo, con lo cual no hay que prosificar nuestra existencia, sino que hay que aprender justamente cómo los niños se entusiasman con aquellas cosas que son épicas. A los niños les encantan las historias de grandeza, por eso, de grandes amores, de grandes fidelidades, de grandes heroísmos. Y posiblemente porque los niños están más cerca están más frescos salidos de las manos del Creador, y yo creo que son en ese sentido una enseñanza. Después nosotros nos vamos prosificando y nos vamos olvidando aquellas cosas por las que sí vale la pena vivir. Pero lo otro que también ha afectado terriblemente es que, claro, como el primer menoscabo o el primer sufrimiento lo ha padecido la misma verdad, quien dice verdad dice bien y dice belleza. Entonces, si hay todo un sistema educativo que le dice a los docentes y a los jóvenes, la verdad no existe, la verdad la vamos haciendo nosotros, no hay nada bello que sea bello en sí misma, el alma no se enaltece ni se ennoblece por la belleza que uno descubre, no hay ningún bien que no le imponga mi propia voluntad. O sea, si esa es la política educativa, que es la política educativa, porque ese es el parámetro, lógicamente, ¿cuál puede ser la admiración por juegos o por cuentos o por ejemplo, por juegos que digan, no, este juego tiene estas reglas, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, este es el final, en este caso, bueno, aunque no te guste el final, bueno, este cuento termina así, este otro cuento, viste, es hermoso y tiene un final feliz. Entonces, lo que parece tal vez una cuestión menor, pero ahora no tanto, porque ya es un hecho, lamentablemente, pero un tiempo se habían puesto de moda, es que, bueno, cada uno elige el final que quiere y que el bien y el mal estén un poco confundidos, porque en definitiva, ¿quiénes somos nosotros
para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, todo un relativismo que se ha trasladado a la pedagogía infantil. Siendo que, por ejemplo, una de las cosas más educativas que tiene el juego es aprender a respetar las reglas. O sea, si hay algo en el puñado de cosas que es tremendamente ennoblecedor y que sirve para el cultivo de los hábitos en el juego, es, mirá, las reglas son estas. Y si te salís de estas reglas, o te tenés que ir del juego, o no puedes, alguna consecuencia vas a tener. Por eso, en realidad, saber jugar o aprender a jugar es, en definitiva, también aprender a vivir. O sea, lo mejor que un niño puede hacer en este aspecto es aprender a jugar, aprender a respetar las reglas, tomarse en serio el juego, aprender a ganar, se puede ser un mal ganador, aprender a perder, se puede ser un mal perdedor. Y bueno, son todos aspectos que el deterioro de la política educativa ha desdibujado, digamos. Los cuentos hoy por hoy son prosaicos, literariamente son feos, no muestran la esperanza de que el bien siempre triunfa, lo reducen a un subjetivismo arbitrario, que bueno, que termine como quiera, o darle la interpretación que a vos se te ocurra. Sí, tal cual. Me acuerdo cuando éramos chicos y hacíamos trampa en los juegos. Mi mamá nos decía, en el juego se ven las personas. Ya con solo eso nos fulminaba así, ninguno quería ser tramposo, ninguno quería ser vil, así que ahí se terminaba la trampa en ese instante. Sí, mirá, vos sabés que, bueno, yo en parte de mi trabajo en tema de las empresas hago, bueno, selección de personal y no lo he podido hacer, pero estoy convencido que si tuviera otras posibilidades para seleccionar gente, buscaría 11 postulantes contra 11 y los pondría a jugar un partido de fútbol, por ejemplo. Porque uno ve los hábitos de adulto en el modo, como decís, de cómo juegan. Es decir, si se pudiera hacer, de hecho hay estrategias, digamos, yo no las implemento, pero ver cómo se comportan en el juego, uno podría sacar conclusiones muy sólidas. Porque además es muy interesante en el juego también, bueno, el tema de los afectos, el temperamento, el dominio, el señorío, el compañerismo, el sobreponerse a la adversidad, la concentración. Es algo muy, muy completo. Es cierto. Por las dudas no voy a jugar con vos. Soy muy calentona. No, soy No, muy no, calentona para jugar, es verdad. no. Además, viste que a los psicólogos, bueno, por ahí uno cree que estamos siempre observando y más, pero caemos en las generales de la ley, así que somos tan víctimas de nuestras propias especulaciones como todos. Es cierto. Gordon, en otro capítulo ya hablaste un poco de esto vos del niño ante el adulto, pero bueno, y también en ese capítulo vos hablas de la inocencia infantil y nombrás también 3 modos distorsivos de la presencia paterna. Pero lo que yo te quería preguntar, que también lo dijiste al pasar recién, es cuál es la importancia de los modelos, de los referentes y de los arquetipos ejemplares para los niños y si realmente son necesarios. Claro, la importancia es que por un lado los modelos son la encarnadura concreta de aquel concepto que uno le transmite y que en definitiva no, por supuesto, es una idea, una noción, un ideal, pero hacerlo carne, hacerlo vida, hacerlo acto, tiene un valor tremendo, bueno, educativo, arquetípico, ¿no? Pero justamente en el caso del niño, tiene el agravante, la urgencia de que, por todo esto que estamos charlando, que el niño vive inmerso eh, con sus afectos, su imaginación, su alma en los hechos, eh, el, el adulto se convierte como si le dijera al niño, esto se hace así, o el que el adulto le muestra, o sea, mira, ser adulto es esto, la vida familiar se vive así, aunque uno no se lo diga con palabras, porque el niño lo que tiene son justamente una cierta dispersión en ese aspecto. Entonces, el rumbo al norte va a ser aquello que él mire.
y en eso que él mire, eso se va a convertir en ese itinerario con el cual él va, incluso en el resto de su vida, ¿no? A vivir o va a intentar obrar a semejanza de. Incluso esto en la clínica psicológica es tan profundo y tan hondo que a veces con el tiempo uno nota que tuvo tal vez un mal referente, un mal ejemplo, y bueno, en la adolescencia o juventud lo intentan rectificar. Pero pasa muchas veces de que como quedó en su alma tan grabado el formato, podríamos decir el norte, de que cuando están en la misma situación de aquel adulto que admiraron o que les dio las primeras referencias, sin darse cuenta, en un momento de la vida están viendo que están haciendo las cosas a semejanza de, o como lo hacía tal. O, de hecho, está bien, habría que desideologizarlo, pero es lo que en algunas escuelas dicen, bueno, la compulsión a la repetición, que hay mucho de eso, ojo. Es muy cierto, porque en parte, ¿por qué esto de la compulsión a la repetición? Porque cuando nosotros de adultos tenemos que hacer algo, en algún sentido, no nos queda otra que tener la principal cinta métrica que tenemos para medir, es la que incorporamos en la niñez. Entonces, ¿cómo hacemos de adulto para, bueno, es la cinta que tenemos para medir, ¿esto está bien o esto está mal? Y en principio, sí, claro que hay una formación doctrinaria que debemos ir cultivando, pero el parámetro que se nos va a venir al alma es aquello que nos hicieron creer o pensar o sentir que está bien o está mal. Por eso, hasta el mismo Aristóteles decía que lo aprendido en la niñez adquiere fuerza de naturaleza. Si nosotros tomamos conciencia de eso, es gravísimo, para bien o para mal. O sea, lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en su primera infancia, va a tener una fuerza tal de que a él le va a parecer con natural tanto como las cosas que hace habitualmente, porque es el parámetro con el que, con el que crecieron y con el que llegaron al mundo. No, Me por queda favor. esta pregunta que quería hacértela porque me parece importante, además hay muchísimo para hablar. Te quería preguntar sobre un tema que vos con intencionalidad dejaste para el último en el libro, y es el tema de los niños y la política, porque lo relacionás con todo el drama educativo de la niñez, y además haces algunas aclaraciones y relaciones con la caridad, con el bien común, y también aclarás el uso del término política en boca de la democracia. Entonces yo quería que nos expliques un poquito estas relaciones. Claro, sí, por un lado, haces bien en remarcar que con toda la intención del mundo lo vinculo a la niñez y al tema político. Sí, primero por esto que vos decías, porque en general la palabra, el término político lo ha secuestrado el sistema, amorfo, perverso, vicioso, y en general la forma más alta de la caridad es la política. Y, y en realidad lo que sucede crecientemente es que nosotros no nos damos cuenta, pero hemos desvinculado a priori la relación que hay entre política y educación. Pero está a la vista aparte, entre otras cosas, porque ya no le pedimos virtudes a los políticos y aceptamos que simplemente sepan supuestamente cómo se maneja el tema mercantil, el tema económico, si son estrategas, si tienen alianzas. Hemos descuidado de que en realidad no puede gobernar quien no tenga, no ha dado muestra de algún tipo de virtudes morales por la cual sea capaz de conducir al bien común. Entonces, nosotros hay un problema en el cual hemos desvinculado el lenguaje educativo y yo creo que imperceptiblemente, le hemos concedido ya al terreno del sistema todo el campo libre, entonces, bueno, está a la vista la inmoralidad y los manejos a todo nivel estructural que hacen. Entonces, ¿qué pasa? A mí me interesa que se vea justamente como la política es genuinamente el terreno, también es terreno moral y vaya si lo es, como perversiones, las perversiones de orden político, en el mal sentido, sino de orden democrático,
son, entre otras cosas, y encima de que lleva a los tumbos de nuestra patria, o yo diría incluso el sistema revolucionario, por decirlo más amplio todavía, porque algunos creen que al hablar de democracia voy a dejar afuera el marxismo, y en realidad es la misma revolución. Pero el aceptar las reglas de juego encima de dejar agonizando a nuestra patria, no es educativo, le hace daño al niño, aunque parezca raro, o sea, aunque nos parezca raro a nuestros oídos, si se quiere, acostumbrados, porque que el niño acepte ciertas reglas de juego que están vinculadas al manejo de la cuestión pública, bueno, justamente el sistema es estructuralmente revolucionario, subversivo no solo, digamos, en cuestión, hablando socialmente, sino hay una permanente inversión de la autoridad, por ejemplo. O sea, la autoridad no viene de arriba, sino que viene de abajo, viene de lo menos y se debe imponer en lo más. Entonces, hay una lesión muy severa en el principio de autoridad. Entonces, un niño, pobrecito, que desde chiquito cree que la autoridad es sinónimo de atentado contra su propia perfección y su propia libertad, de que toda autoridad es mala, de que en realidad toda nuestra vida surge del consenso y que no hay nada, porque hoy, ¿quién puede discutir que el sistema impuso que no hay nada sobre la faz de la Tierra que no pueda ser sujetado al consenso? Bueno, es un tremendo daño educativo para el niño. Hay que enseñarle al niño, primero, que hay una autoridad y una autoridad divina, sin la cual nadie tendría mando sobre nadie. Que toda parte, que todo bien, toda verdad viene de esa autoridad, que hay cosas que no se sujetan al consenso, que hay cosas que no vienen de abajo, sino que eso por un lado. Por otro lado, el sistema es el totalitarismo de la cantidad. Eso es dañino para el niño. El niño tiene que enamorarse de las figuras arquetípicas de ese solo que es capaz de enfrentar a 100, de David contra Goliat, del héroe que es capaz de torcer un pronóstico, de ir en contra de la estadística. Y nosotros estamos inmersos en un sistema donde la estadística es la que manda. Bueno, eso es dañino para el niño, le quita épica, le quita poesía, le quita libertad. Digamos, un niño que crezca convencido ya de que, bueno, los guarismos son los que marcan nuestro destino, por supuesto que es malo. Y una última cuestión que justamente ahora, con este año, yo creo que se ve más claramente que nunca con el tema del virus que nadie niega de que existe y que hace estrago y demás, pero que pone en evidencia toda la perversión de una estructura política que subordina a sus intereses técnicos y maquiavélicos todo, hasta los virus. Que es justamente ese igualitarismo nivelador para el cual el sistema debe gobernar y arrasar con todo, con una especie de rastrillo donde el virus nos empareja a todo, entonces no importa si hay lugares o escuelas o niños que se les puede hacer, digamos, en los cuales se pueda hacer una adaptación o hacer esto, o la individualidad, digamos, la diferencia de a veces lo que de palabra tanto se insiste. Por ejemplo, estoy pensando en las escuelas concretamente, lo que se llaman proyectos institucionales. Mientras el sistema les sirve, hablan de que hay que armar, que lo importante es la libertad y lo importante son los proyectos institucionales. Ahora, cuando aparece un interés político, no hay ni libertad ni proyecto institucional que justifique romper esa nivelación que el totalitarismo político impone. Entonces, es muy dañino para el niño crecer en un ambiente en el que es como de libertad y en realidad es todo lo contrario. Y al que levanta la cabeza por encima del promedio, se la cortan, tanto a nivel individual como a nivel institucional. Bueno, que esa es la paradoja que tienen las ideologías, por supuesto, o sea, que generalmente lo que dicen es una caricatura porque terminan matando a aquellos mismos que exaltan, o sea, ya es lo que nos han enseñado pila de veces. Entonces, yo pocas veces en mi vida no tengo recuerdos de algo tan, de medidas
tan, de alguna forma, uniformizantes como la de este año. Es decir, todo el mundo adentro de su casa, se acabó, no importa si un pueblo, una ciudad, si es Buenos Aires o un pueblito de 1000 habitantes, si es un alumno de 17 años, si es de 6, si es grupo de... No, todas las medidas iguales y los parches que se van dando que son realmente ridículos a nivel político, pero bueno, es parte del sistema. Bueno, un niño que crezca con las pautas de este sistema, hay que advertirle porque no es bueno para su alma. Genial. Bueno, en La verdad principio, que sí, me interesa mucho porque sé que tenés muchísimo para hablar de este tema, aparte en el libro también planteas muchas cosas muy interesantes y muy ciertas, y cada vez se van haciendo más evidentes, como vos decís, así que la verdad que es genial escucharte decirlo. bien. Te quería decir, bueno, ya para terminar, si vos querías algunas palabras de cierre para los padres, para los educadores. Mirá, bueno, principalmente o primero agradecerte este tiempo y que hayan aguantado estos minutos. En general, digamos, uno intenta simplemente transmitir lo que nos han enseñado nuestros maestros, conocerlo, recibirlo, transmitirlo a quienes vengan y ser fiel a lo que uno ve, lo que charlamos, es decir, lo que uno ve en los hijos, en un aula, en un recreo, o sea, eso es ser realista, es abrir los ojos frente a la realidad. Yo le diría, no, ni siquiera sé si es un consejo, porque estamos en un combate tremendo y no estamos para recetas de ningún tipo, pero yo lo que sí me parece importante es que en tiempos tan difíciles como estos, nos tenemos que proponer entre nosotros no quejarnos, o sea, no desanimarnos, solemos quejarnos y con razón, pero también me parece que hay que pensar con alegría, con gozo, con gratitud, digamos, por estos tiempos que nos tocan, porque yo creo que este es el tiempo de los educadores, en este sentido, porque me parece que la política ha terminado de abandonar el terreno del bien, la ha abandonado, y este es el tiempo donde se juega ahora la conquista de las almas, o sea, convertir nuestro propio corazón, o sea, tratar de nosotros pulir nuestras miserias y salir a ganar almas, que en definitiva en eso consiste la educación. La educación no consiste en largar normativas o en unificar cuestiones generales exteriores y menos en pervertir. Consiste en ganar almas, colaborar con Dios en que sean felices. Y me parece que es el momento y hay que hacerlo convencido no de nuestra fuerza, sino de la fuerza que tiene el bien, la verdad y la belleza. O sea, la belleza arrastra, conmueve, enamora. El bien empuja, nos da fuerza. La verdad, al que la quiere ver, se presenta y está ahí esperando que nosotros la descubramos. Entonces, me parece que hay que salir, pero con redoblado ímpetu y con más decisión que nunca, a cuidar y a educar a nuestros hijos y alumnos, a cuidarlos de todos los males que les echan, físicos, psicológicos, morales, espirituales, a cuidarlos y a sacar de ellos lo mejor que tengan, que en eso consiste colaborar en su vocación, en exigirles, en ayudarlos, en protegerlos, en advertirles. Así que bueno, simplemente eso. Excelente, además todas las personas ya estuvieron poniendo genial, genial, la verdad que estuvo espectacular. Muchísimas, muchísimas gracias, Jordán. Realmente para mí fue una gran alegría entrevistarte y haber podido escucharte ampliar sobre los temas del libro, que es genial, y lo preguntaban recién algunos que se sumaron más tarde cómo se llamaba, lo recomiendo, aprovechen los que lo puedan conseguir, es muy interesante, muy formativo, y además sirve revisarlo, yo ya lo voy leyendo unas cuantas veces, lo tengo recontra marcado. Sirve revisarlo y tener las ideas claras y frescas, eso es importante. Y es importante para darle justamente a los niños una buena formación y darle lo que necesitan en cada momento. Así que también muchas gracias a todos los que se sumaron al vivo, nos acompañaron. Es muy lindo que se sumen a las propuestas de libros para educadores. Y sobre todo me encanta que tengan ese interés de seguir aprendiendo y conocer lo que haga falta para ser mejores educadores. Muchísimas gracias, Jordán. Gracias. Un Bueno, súper gusto. gracias a vos. Muchas gracias por todo. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.